El coronel Beaumont no pudo contener la carcajada cuando vio el extraño fusil en manos del soldado español capturado. Era el 14 de noviembre de 1809, en las afueras de un pequeño pueblo castellano cuyo nombre quedaría grabado en sangre en los anales militares franceses. El arma parecía un mosquete ordinario, pero con un accesorio tosco en forma de copa montado bajo el cañón. ¿Qué demonios es esta cosa?, preguntó el oficial francés a sus subordinados, provocando risas generalizadas entre los veteranos de la Grande Armée, que habían conquistado media Europa. El prisionero español, un soldado de infantería de línea llamado Manor Rodríguez, mantenía la mirada fija al frente mientras los franceses examinaban su arma como si fuera una curiosidad de museo. Sus labios apretados escondían un secreto que la arrogancia napoleónica no podía imaginar. En las próximas 72 horas, ese mismo fusil transformaría la burla francesa en horror absoluto. La preparación española. 3 kilómetros al este, el general Francisco Javier Castaños observaba el valle desde una colina rocosa. Tenía 49 años, era veterano de múltiples campañas y sabía que los franceses consideraban a los españoles combatientes inferiores después de años de victorias napoleónicas por toda Europa. Esa percepción estaba a punto de cambiar radicalmente. Junto a él, el armero real José María Bustamante sostenía nerviosamente los planos del fusil de granada, una innovación española que combinaba el alcance del mosquete con el poder devastador de las granadas de mano. ¿Cuántos hombres están equipados?, preguntó Castaño sin apartar la vista del campamento francés, que se extendía como una mancha gris en la distancia. 300 fusiles de granada operativos, mi general, respondió el capitán Sebastián Torres, comandante de la unidad experimental. Los hombres han entrenado durante 6 semanas. Conocen el arma mejor que sus propias manos. El contexto de la guerra. La guerra de independencia española había comenzado 18 meses antes, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra la ocupación francesa el 2 de mayo de 1808. Desde entonces, la península ibérica se había convertido en una úlcera sangrante para el imperio napoleónico, pero los franceses mantenían ventajas significativas: mejor disciplina, artillería superior, caballería experimentada y, sobre todo, la convicción de su superioridad militar. Habían derrotado a prusianos, austriacos y rusos. ¿Qué podían hacer unos españoles desesperados? Lo que los generales franceses no comprendían era que la desesperación engendra innovación. Cuando los arsenales españoles se encontraron sin artillería suficiente para enfrentar los cañones napoleónicos, los armeros comenzaron a experimentar. El fusil de granada era el resultado. Un arma de infantería capaz de lanzar proyectiles explosivos a distancias que ningún granadero podía alcanzar con el brazo. El sargento Tomás Herranz caminaba entre las filas de soldados, verificando que cada hombre comprendiera su papel en la batalla venidera. «Recordad», decía con voz grave, «el primer disparo debe contar. Los franceses nunca han visto esto. La sorpresa es nuestra única ventaja». Los hombres asentían en silencio. Muchos eran campesinos y artesanos convertidos en soldados por necesidad. Algunos apenas sabían leer, pero todos entendían que cargaban en sus manos algo revolucionario. La confianza francesa. La división francesa comandada por el general de división Antoine Leclerc contaba con 4.500 hombres, veteranos de Austerlitz y Jena. Su infantería de línea se consideraba invencible, en formación cerrada. Su artillería ligera podía destrozar cualquier carga de caballería. Sus tiradores de élite, los Voltigeurs, eran los mejores de Europa. Leclerc había recibido órdenes de limpiar el valle de resistencia española y establecer una línea de suministro segura hacia el sur. Esperaba completar la misión en 2 días como máximo. Esa tarde los oficiales franceses celebraron en su cuartel general improvisado. El vino español fluía libremente. Mientras discutían las tácticas del día siguiente, Beaumont mostró el fusil capturado generando nuevas risas. «Miren esta artesanía primitiva. Los españoles están tan desesperados que atan trastos a sus mosquetes. Nadie imaginaba que ese trasto era un lanzagranadas con capacidad de fuego de 70 metros, 3 veces la distancia efectiva de una granada lanzada a mano. El campamento español. La innovación explotó en las manos. En el campamento español, el ambiente era diferente. No había celebraciones, solo preparación silenciosa y metódica.
Los soldados limpiaban meticulosamente sus fusiles de granada, verificaban la polvoría de las granadas esféricas, ajustaban las mechas. Manuel Rodríguez, liberado en un intercambio de prisioneros horas antes, informaba a sus superiores sobre las posiciones francesas. Se sienten invencibles, mi capitán. Acampan sin fortificaciones adecuadas. Creen que mañana será solo otro día de rutina. Castaños reunió a sus oficiales al caer la noche. La luz de las velas iluminaba el mapa desplegado sobre una mesa improvisada. «Aquí atacarán», dijo señalando un paso estrecho entre dos colinas. «Formarán sus columnas de asalto estándar, confiando en su número y disciplina. Les dejaremos avanzar hasta esta marca». Su dedo se detuvo en un punto del mapa. «Entonces desataremos el infierno que nunca han visto». El plan de batalla. El plan era audaz hasta la temeridad. Las 3 compañías equipadas con fusiles de granada se posicionarían en elevaciones flanqueantes, ocultas entre rocas y vegetación. Esperarían hasta que las columnas francesas entraran en la zona de muerte. Entonces, 300 proyectiles explosivos caerían simultáneamente sobre formaciones diseñadas para resistir fuego de mosquete, no bombardeo de infantería. Las primeras luces del 15 de noviembre revelaron un paisaje castellano típico. Colinas rocosas, escasa vegetación, un cielo gris que prometía lluvia. Los soldados españoles habían marchado durante la noche para ocupar sus posiciones. El capitán Torres supervisaba personalmente la colocación de cada tirador. 30 pasos entre cada hombre, ordenaba. Necesitamos cobertura cruzada, no concentración de fuego. Manuel Rodríguez se encontraba en la segunda línea de la formación española. Su fusil de granada pesaba considerablemente más que un mosquete estándar debido al mecanismo lanzador. El arma medía aproximadamente 1,5 metros de largo, con el distintivo accesorio cilíndrico que los franceses habían ridiculizado. Dentro de su mochila llevaba 6 granadas esféricas, cada una del tamaño de una naranja, rellenas de pólvora negra y metralla de hierro. Las mechas estaban cortadas para detonar 3 segundos después del lanzamiento. Instrucciones finales. El sargento Herrán se arrodilló junto a un grupo de soldados jóvenes que mostraban signos evidentes de nerviosismo. «Escuchadme bien», dijo con voz pausada pero firme. «Cuando dé la orden, insertáis la granada en el lanzador así». Demostró el movimiento con manos expertas. Apuntáis a la masa de tropas, no a individuos. Disparáis. El retroceso será fuerte, pero ya lo habéis sentido en el entrenamiento. Después, retiráis el lanzador, limpiáis el cañón y repetís. ¿Comprendido? Los hombres asintieron. Algunos susurraban oraciones, otros revisaban compulsivamente sus armas. Todos sabían que estaban a punto de participar en algo sin precedentes en la guerra moderna. La infantería nunca había poseído poder de fuego explosivo de esta magnitud. Eso era dominio de la artillería. El avance francés. En el valle, el campamento francés despertaba con la eficiencia mecánica característica del Grande Armée. Los tambores marcaban el ritmo mientras 4.500 hombres formaban sus unidades. El general Leclerc cabalgaba entre las columnas, inspeccionando brevemente a sus tropas. Todo estaba en perfecto orden. Uniformes azules impecables, mosquetes brillando bajo la luz matinal y formaciones cerradas que habían conquistado una docena de capitales europeas. «El enemigo está allá», dijo Leclerc a su estado mayor, señalando vagamente hacia las colinas orientales. «Probablemente algunos cientos de irregulares. Los dispersaremos antes del mediodía». Los oficiales murmuraron su acuerdo. Habían ejecutado esta operación innumerables veces. Los españoles luchaban con coraje, eso nadie lo negaba, pero carecían de disciplina y armamento moderno. Sería otra victoria rutinaria para registrar en los informes. La columna francesa comenzó su avance a las 8 de la mañana, marchando en formación de ataque estándar. Tiradores ligeros al frente, como exploradores, seguidos por las masivas columnas de infantería de línea, con artillería ligera en los flancos y caballería en la retaguardia. Era un despliegue que había funcionado desde Egipto hasta Polonia. No había razón para dudar de su efectividad. La tensión crece. Castaños observaba el avance enemigo con su catalejo desde su puesto de comando.
Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. Los franceses se acercaban inexorablemente al punto marcado en el mapa. 500 metros, 400, 300. Las columnas enemigas entraban en el valle estrecho, exactamente donde el general español había predicho. La arrogancia francesa era tan predecible como al amanecer. «Todavía no», susurró Torres a sus hombres cuando algunos tensaban sus armas prematuramente. «Dejen que se adentren más. Queremos que toda la columna esté dentro de la zona de fuego». Los soldados españoles permanecían inmóviles como estatuas, ocultos entre las rocas. Sus uniformes de color tierra se confundían con el paisaje. Los franceses avanzaban confiados, sin imaginar que 300 cañones de infantería les apuntaban desde las alturas. 200 metros. Los tambores franceses resonaban con ritmo constante. Los oficiales gritaban órdenes. Las bayonetas brillaban, formando un bosque de acero. Era el espectáculo intimidante de la máquina militar napoleónica en pleno funcionamiento. Ningún ejército europeo había logrado detener esas columnas en campo abierto. Los franceses lo sabían, y esa confianza absoluta estaba a punto de convertirse en su perdición. 150 metros. Manuel Rodríguez sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Había insertado la primera granada en el lanzador de su fusil. El peso del proyectil tiraba del arma hacia abajo. Ajustó su agarre, buscando el equilibrio perfecto. A su derecha, un compañero temblaba visiblemente. A su izquierda, un veterano con cicatrices en el rostro permanecía tranquilo como piedra. 100 metros. La columna francesa se extendía ahora completamente en el valle. Más de 2000 hombres apretados en formación cerrada, hombro con hombro, línea tras línea. Era la formación perfecta para resistir fuego de mosquete. La masa de cuerpos absorbía las balas, mientras las filas traseras reemplazaban a los caídos. Pero nadie había diseñado esas tácticas para enfrentar granadas explosivas lanzadas desde posiciones elevadas. El momento decisivo. Torres miró a Castaños. El general asintió una vez. El capitán levantó su espada. El sol de la mañana se reflejó en la hoja por un instante. Luego la bajó bruscamente. ¡Fuego!, rugió con toda la potencia de sus pulmones. El grito fue repetido por sargentos y oficiales a lo largo de las líneas españolas. Y el mundo cambió para siempre. La primera salva. El rugido fue ensordecedor. 300 fusiles de granada dispararon casi simultáneamente. El sonido no era el chasquido seco de los mosquetes, sino un trueno profundo y resonante. Las granadas surgieron de las posiciones españolas como un enjambre de avispas letales, trazando arcos ascendentes contra el cielo gris antes de caer sobre las columnas francesas. Los veteranos napoleónicos tuvieron 2 segundos para comprender lo que estaba sucediendo. Vieron los proyectiles esféricos descendiendo hacia ellos. Algunos gritaron advertencias, otros intentaron romper la formación. La mayoría simplemente se quedó paralizada por la sorpresa. Entonces, las granadas detonaron. Las explosiones crearon un infierno instantáneo. Cada granada liberaba su carga de metralla en un radio de 10 metros. Fragmentos de hierro al rojo vivo atravesaban uniformes, carne y hueso. Hombres caían en oleadas, muchos destrozados por múltiples impactos. La formación cerrada, diseñada para su fortaleza, se convirtió en una trampa mortal. Los soldados no podían dispersarse sin romper la disciplina que era el núcleo de su doctrina militar. El coronel Beaumont, que momentos antes cabalgaba confiado junto a la columna, vio su mundo desmoronarse en segundos. 3 granadas explotaron cerca de su posición. Su caballo cayó, alcanzado por metralla. Él rodó por el suelo aturdido y sangrando de múltiples heridas superficiales. A su alrededor, lo que había sido una columna perfecta se transformaba en caos absoluto. Salvas consecutivos.
Los siguientes 90 segundos definieron el destino de la batalla. Mientras el humo de las primeras explosiones todavía flotaba sobre el valle, los soldados españoles ejecutaban la segunda fase del plan con precisión mecánica. Manuel Rodríguez retiró el lanzador de su fusil, limpió rápidamente el cañón con un trapo, insertó una nueva granada y volvió a apuntar. El entrenamiento repetitivo de las últimas semanas había convertido el proceso en memoria muscular. La segunda salva llegó antes de que los franceses pudieran reaccionar coherentemente. Otras 300 granadas cayeron sobre las columnas ya desorganizadas. Esta vez el efecto fue aún más devastador porque los soldados intentaban moverse, creando aglomeraciones en algunos puntos mientras dejaban espacios vacíos en otros. Las explosiones encontraron blancos concentrados. Hombres que habían sobrevivido la primera andanada cayeron en la segunda. El general Leclerc observaba horrorizado desde su posición en la retaguardia. Su mente militar, entrenada en las academias napoleónicas, se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. Los españoles tenían artillería de infantería. Era imposible, era impensable, era revolucionario. «Dispersad las formaciones», gritó a sus ayudantes. «Orden de dispersión inmediata». Pero transmitir órdenes en medio del caos resultó imposible. Los cornetas intentaban tocar las señales correspondientes, pero el rugido continuo de las explosiones ahogaba todo sonido. Los oficiales gritaban contradicciones, algunos ordenaban mantener la formación, otros exigían dispersión, varios simplemente corrían hacia atrás. La disciplina legendaria del Grande Armée comenzaba a fracturarse bajo presión nunca antes experimentada. Ajustes tácticos. Torres caminaba tras las líneas españolas gritando correcciones. «Más a la izquierda, están reagrupándose ahí». Los soldados ajustaban sus tiros. La ventaja de la posición elevada permitía observar todo el campo de batalla. Cada granada podía dirigirse a donde causara máximo daño. Era artillería de precisión operada por infantería móvil. La tercera salva completó la desintegración de la vanguardia francesa. Los tiradores ligeros que habían avanzado confiados como exploradores ahora huían despavoridos hacia sus propias líneas. Las explosiones los perseguían como truenos implacables. Algunos se tiraban al suelo buscando cobertura inexistente. Otros corrían en zigzag, instinto primitivo contra muerte que llovía del cielo. Beaumont logró ponerse en pie, apoyándose en su sable clavado en la tierra. Su uniforme azul estaba desgarrado y manchado de sangre. A su alrededor, la tierra estaba sembrada de cráteres humeantes. Cuerpos y partes de cuerpos yacían desperdigados como muñecos rotos. El olor a pólvora quemada, carne chamuscada y sangre fresca creaba una mezcla nauseabunda. «Esto no puede estar sucediendo», murmuraba una y otra vez. «No puede». Pero estaba sucediendo. Y la cuarta salva confirmó que no era casualidad ni suerte. Los españoles habían planeado esto meticulosamente. El desgaste continúa. Manuel Rodríguez sentía sus brazos arder por el esfuerzo repetitivo de cargar y disparar. El fusil de granadas se calentaba peligrosamente. Varios soldados a lo largo de la línea española sufrieron quemaduras cuando el metal sobrecalentado tocó su piel. Pero nadie se detenía. La venganza por 18 meses de ocupación se desataba con cada granada lanzada. El sargento Herranz notó que algunos hombres comenzaban a disparar demasiado rápido, sin apuntar adecuadamente. «¡Calma!», rugió. «Cada disparo debe contar. No malgastéis munición». Era un recordatorio crucial. Las granadas que cada soldado cargaba eran todo lo que los arsenales españoles habían podido producir. Una vez agotadas, el fusil de granadas se convertiría en un mosquete ordinario, más pesado y torpe. En el campamento francés, la artillería intentaba responder. Los cañones comenzaron a tronar, lanzando proyectiles hacia las posiciones españolas en las colinas. Pero los artilleros disparaban casi a ciegas. El humo de las explosiones oscurecía los objetivos. Las posiciones españolas, deliberadamente dispersas, ofrecían blancos difíciles. Algunos proyectiles impactaban cerca, levantando cascadas de tierra y roca.
Uno alcanzó a un grupo de 5 soldados españoles, matándolos instantáneamente, pero por cada español caído, docenas de franceses yacían en el valle. Evaluación de la situación. Castaños observaba el desarrollo con satisfacción sombría. No era alegría lo que sentía, sino confirmación táctica. El fusil de granada funcionaba exactamente como los ingenieros habían prometido. La doctrina napoleónica de columnas cerradas, invencible, contra mosquetes, se revelaba vulnerable ante poder explosivo concentrado. Era la primera grieta real en el sistema militar que había dominado a Europa durante una década. La batalla entraba ahora en su fase más peligrosa. Los franceses, aunque gravemente golpeados, seguían superando a los españoles en número de 3-1. Leclerc, recuperando su compostura profesional, comenzó a reorganizar sus fuerzas. Caballería al frente. Cargad esas posiciones antes de que puedan recargar. Era la respuesta táctica correcta. Los jinetes podían cubrir la distancia rápidamente, obligando a los españoles a cambiar de granadas a fuego de mosquete tradicional. La carga de caballería. 200 dragones franceses formaron para la carga. Sus cascos resonaron como trueno mientras aceleraban hacia las colinas. Era un espectáculo impresionante. Uniformes verdes brillantes, sabres relucientes, caballos al galope. Los dragones eran la élite, entrenados específicamente para romper posiciones defensivas. Si alcanzaban las líneas españolas, el fusil de granada sería inútil en combate cuerpo a cuerpo. Torres vio la carga desarrollarse y gritó nuevas órdenes. «¡Cambiad a munición antipersonal! ¡Acortad las mechas!». Los soldados españoles realizaron el ajuste crítico. Las granadas estándar tenían mechas de 3 segundos, pensadas para caer entre formaciones de infantería. Contra caballería en movimiento necesitaban detonación más rápida. Algunos soldados cortaron las mechas a la mitad, apostando todo a la sincronización perfecta. Manuel Rodríguez sintió el suelo temblar bajo los cascos que se aproximaban. Calculó mentalmente. Los dragones tardarían aproximadamente 40 segundos en alcanzar su posición. En ese tiempo, podía disparar 2 veces, quizás 3 si era extraordinariamente rápido. Insertó una granada con mecha corta, apuntó a la masa verde que se acercaba y disparó. La quinta salva de granadas españolas encontró a los dragones a 50 metros de las líneas defensivas. Las explosiones crearon un muro de fuego y metralla. Caballos cayeron destrozados, arrojando sus jinetes. Otros animales, enloquecidos por las heridas, se encabritaron violentamente. La formación de carga se desintegró. Algunos dragones lograron continuar avanzando, sus rostros contorsionados en gritos de batalla y terror combinados. Defensa en profundidad. Herranz había provisto esta posibilidad. Detrás de los fusileros de Granada había posicionado compañías de infantería regular con mosquetes y bayonetas. «¡Preparen bayonetas!», ordenó. Los soldados formaron una línea erizada de acero, justo cuando los primeros dragones alcanzaban la cresta de la colina. La repulsa de la carga de caballería marcó el momento psicológico decisivo de la batalla. Los soldados franceses en el valle observaron a sus temidos dragones retroceder en desorden, dejando atrás decenas de jinetes y caballos muertos o agonizantes. Era algo que veteranos de 20 batallas nunca habían presenciado. La moral del Grande Armée, construida sobre una década de victorias ininterrumpidas, comenzaba a agrietarse. Intento de flanqueo. El coronel Beaumont, ahora comandando lo que quedaba de la vanguardia después de que su superior resultara herido, enfrentaba una decisión imposible. Retirarse significaba admitir la derrota ante un enemigo que despreciaban. Avanzar significaba enviar a más hombres hacia ese infierno explosivo. Optó por una tercera vía, intentar flanquear las posiciones españolas utilizando el terreno rocoso. 2 compañías de infantería ligera, aproximadamente 300 hombres, comenzaron a moverse por el lado norte del valle. Eran veteranos expertos en combate en terreno irregular, los mejores treparrocas del ejército francés. Su objetivo era alcanzar las posiciones españolas desde un ángulo donde los fusiles de granada fueran menos efectivos. Era una táctica sólida, la que un comandante competente emplearía en estas circunstancias. Pero Castaños había anticipado exactamente este movimiento. El general español había dedicado años a estudiar tácticas napoleónicas.
Conocía la doctrina francesa mejor que muchos oficiales franceses. Había posicionado una reserva de 150 hombres específicamente para contrarrestar intentos de flanqueo. Cuando los franceses comenzaron su movimiento envolvente, encontraron posiciones preparadas esperándolos. Combate en el sector norte. La lucha en el sector norte se volvió salvajemente íntima. En el terreno rocoso, los fusiles de granada perdían efectividad. Los soldados españoles volvieron a métodos tradicionales: fuego de mosqueta quemarropa, combate con bayoneta e incluso lanzamiento de rocas. Manuel Rodríguez, reasignado a este sector, descargó su última granada contra un grupo de franceses que escalaban hacia su posición. La explosión los arrojó colina abajo como hojas en el viento. El sargento Herranz luchaba a escasos metros de distancia. Su bayoneta había atravesado a 2 franceses en los últimos minutos. Un tercer enemigo se abalanzó sobre él con el sable en alto. Herranz desvió el golpe con el cañón de su mosquete y contraatacó con un rodillazo al estómago, seguido de un golpe de culata que destrozó la mandíbula del francés. No había honor ni gloria aquí, solo supervivencia brutal. Las 2 compañías francesas del flanqueo norte fueron destruidas sistemáticamente. Los españoles, luchando en su propio terreno, conocían cada roca, cada grieta, cada posición defensible. Los franceses avanzaban a ciegas en territorio desconocido. Cuando Beaumont intentó reforzarlos con una tercera compañía, encontró que las rutas de aproximación estaban obstruidas con cadáveres de sus propios hombres. Crisis de liderazgo francesa. En el valle principal, Leclerc enfrentaba su propia crisis de liderazgo. Había perdido aproximadamente 1.200 hombres, entre muertos, heridos graves y dispersos. Su fuerza de combate efectiva se había reducido a poco más de 3.000 soldados. La artillería había gastado 1/3 de su munición con resultados mínimos. La caballería estaba destrozada y todavía no había logrado avanzar ni 1 metro hacia sus objetivos. El general francés reunió a sus oficiales sobrevivientes. Algunos tenían uniformes rasgados y rostros ennegrecidos por la pólvora. Todos mostraban expresiones de incredulidad. «Necesitamos refuerzos», dijo el coronel Mercier, comandante del 2º regimiento. «No es una operación de rutina, enfrentamos algo nuevo». Leclerc sabía que pedir refuerzos equivalía a admitir que había subestimado gravemente al enemigo. Su carrera podía terminar con ese mensaje, pero también sabía que continuar el ataque con las fuerzas actuales podría resultar en la aniquilación completa de su división. Tomó la decisión difícil, envió un jinete hacia la retaguardia con un mensaje pidiendo apoyo inmediato y advirtiendo sobre las nuevas armas españolas. Evaluación española. Mientras tanto, Torres evaluaba la situación española. Sus hombres habían disparado aproximadamente 2/3 de sus granadas. El fusil de granada había demostrado su valor más allá de cualquier expectativa, pero no era infinito. «¿Cuánto más podemos mantener este ritmo?», preguntó un ayudante. «2 horas, quizá 3. Después tendremos que depender de mosquetes ordinarios». Castaños comprendía la urgencia. Debía infligir el máximo daño posible mientras conservaba munición suficiente para repeler un último asalto francés. Ordenó reducir la cadencia de fuego. Los soldados debían disparar solo cuando tuvieran objetivos claros y concentrados. Cada granada restante debía contar por 10. Pausa en la batalla. La batalla entró en una fase extraña de calma relativa. Los franceses se reagrupaban en el valle fuera del alcance efectivo de los fusiles de granada. Los españoles mantenían sus posiciones, conservando munición. Ambos bandos curaban heridos, redistribuían suministros, ajustaban tácticas. Era el ojo del huracán. Manuel Rodríguez aprovechó la pausa para beber agua de su cantimplora. Sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina y el esfuerzo. A su lado, un compañero más joven lloraba silenciosamente, abrumado por la intensidad del combate. Manuel no tenía palabras de consuelo, simplemente apretó el hombro del muchacho y revisó su arma una vez más. Beaumont, vendado y cojeando, observaba las líneas españolas con nuevo respeto mezclado con odio. La arrogancia había desaparecido de su rostro,
reemplazada por determinación sombría. «No son campesinos con palos», admitió a otro oficial. «Son soldados profesionales con armamento innovador. Hemos sido idiotas al subestimarlos». Era una admisión amarga, comprada con sangre francesa. Bombardeo de artillería. La artillería napoleónica intentó un último bombardeo concentrado. 12 cañones dispararon simultáneamente contra las posiciones españolas identificadas. Las explosiones levantaron columnas de tierra y roca. Varios soldados españoles murieron en la andanada, pero la mayoría había aprendido a identificar el silbido característico de los proyectiles y se refugiaba detrás de las formaciones rocosas antes del impacto. Herranz gritaba órdenes a través del humo. «¡Mantened las posiciones! ¡No les demostréis que nos han afectado!». Era tanto orden táctica como apoyo psicológico. Los hombres necesitaban creer que podían resistir todo lo que los franceses lanzaran contra ellos, y hasta ahora lo habían logrado. Final del primer día. Al caer la tarde del primer día, el campo de batalla presentaba un espectáculo dantesco. El valle estaba sembrado de cadáveres franceses en diversas etapas de destrucción. El humo flotaba en capas sobre el terreno. Los gritos de los heridos creaban una sinfonía horrible. Los buitres ya comenzaban a circular en el cielo gris. Leclerc tomó la decisión de retirarse 2 kilómetros y establecer un perímetro defensivo para la noche. No era una retirada completa, se decía a sí mismo, sino una organización estratégica. Pero sus soldados sabían la verdad. Habían sido detenidos, golpeados brutalmente y obligados a retroceder por un enemigo que habían considerado inferior. Mientras las sombras se alargaban, Castaños permitió a que sus hombres descendieran de las posiciones para recuperar munición de los muertos franceses y agua de un arroyo cercano. «Habéis luchado como leones», les dijo mientras caminaba entre las filas. «Pero mañana regresarán, probablemente con refuerzos. Debemos estar preparados para la tormenta final». Manuel Rodríguez se sentó con la espalda contra una roca, limpiando meticulosamente su fusil de granada. El arma había disparado 23 veces ese día. Le quedaban 7 granadas. Cada una representaba vidas francesas que podía cegar antes de verse reducido a combate convencional. Era un pensamiento sombrío, pero necesario. Esta guerra no dejaba espacio para sentimentalismos. Noche de reflexión. En el campamento francés, la moral había sufrido un golpe devastador. Soldados que marchaban alegremente esa mañana ahora se sentaban en silencio alrededor de fogatas tenues, mirando la nada. Algunos temblaban a pesar del calor de las llamas, otros bebían vino capturado hasta el aturdimiento. Los oficiales intentaban mantener la disciplina, pero incluso ellos se movían con la incertidumbre de quien ha visto su mundo volverse del revés. Beaumont escribía un informe detallado sobre el fusil de granada español. Sus superiores necesitaban entender exactamente qué habían enfrentado. Describió el arma meticulosamente, el mecanismo lanzador, el alcance aproximado, la cadencia de fuego y el efecto devastador sobre formaciones cerradas, y concluyó con una advertencia escalofriante. Si los españoles producen estas armas en masa, nuestras tácticas actuales quedan obsoletas. Esa noche, mientras ambos ejércitos descansaban inquietos bajo el mismo cielo estrellado, el futuro de la guerra peninsular había cambiado irrevocablemente. Los franceses habían aprendido que la superioridad militar no era absoluta. Los españoles habían descubierto que la innovación tecnológica podía compensar la inferioridad numérica. Y ambos bandos sabían que el día siguiente traería violencia renovada. El segundo día. Refuerzos franceses. El amanecer del 16 de noviembre llegó con niebla densa que convertía el valle en un mar fantasmal. Los centinelas españoles escucharon el movimiento antes de percibirlo. El crujir de miles de botas, el tintineo de equipamiento, el relincho ocasional de caballos. Los refuerzos franceses habían llegado durante la noche. Leclerc ahora comandaba aproximadamente 6.000 hombres frescos, además de los sobrevivientes del día anterior. Castaños recibió el informe de los exploradores con expresión inescrutable. Los números eran desalentadores. Los españoles sumaban apenas 1.100 combatientes efectivos contra más de 8.000 franceses. Pero las posiciones defensivas seguían siendo ventajosas y quedaba munición para el fusil de granada. «Que vengan», dijo simplemente. «Les daremos una lección que Napoleón sentirá en París». Tácticas adaptadas. La niebla creaba un problema táctico único.
Los franceses podían acercarse sin ser vistos hasta distancias peligrosamente cortas, pero los españoles tampoco podían apuntar efectivamente hasta que los objetivos emergieran de la bruma. Torres ordenó a sus hombres preparar las últimas granadas y esperar disciplinadamente la señal de fuego. La paciencia sería crucial. Leclerc había diseñado una táctica nueva basada en las duras lecciones del día anterior. En lugar de columnas cerradas, desplegaría sus fuerzas en formación dispersa, aprovechando la niebla como cobertura. Múltiples grupos pequeños atacarían simultáneamente desde diferentes ángulos, obligando a los españoles a dividir su fuego. Era el tipo de adaptación que hacía del ejército napoleónico una fuerza formidable. Aprendían rápidamente de sus errores. A las 7 de la mañana, las primeras siluetas emergieron de la niebla. Manuel Rodríguez tensó su fusil de granada, esperando la orden. Los franceses avanzaban en grupos de 20 a 30 hombres, con espacios considerables entre cada grupo. Era más difícil de apuntar que las columnas masivas del día anterior. Tendría que elegir sus disparos cuidadosamente. «¡Fuego selectivo!», gritó Torres. «Apuntad a los oficiales y grupos concentrados». Combate fragmentado. Los 300 fusileros españoles, ahora reducidos a 240 operativos, abrieron fuego de manera escalonada. Las granadas cayeron con precisión quirúrgica sobre los grupos franceses. Cada explosión eliminaba entre 5 y 10 hombres, pero el efecto total era menor que el día anterior debido a la dispersión enemiga. Aún así, el impacto psicológico seguía siendo devastador. Los soldados franceses frescos, que habían escuchado las historias, pero no las habían vivido, descubrieron que la realidad superaba cualquier descripción. Ver a compañeros desintegrados por explosiones inesperadas generaba un terror primitivo que ningún entrenamiento podía preparar completamente. Beaumont lideraba personalmente uno de los grupos de asalto del flanco sur. Había dormido apenas 3 horas, consumido por la necesidad de vengar la humillación del día anterior. «¡Adelante!», gritaba a sus hombres. «Son solo armas. Podemos superarlas». Pero cuando una granada explotó a 10 metros, matando a 4 hombres instantáneamente, incluso su determinación flaqueó momentáneamente. El combate se fragmentó en docenas de enfrentamientos individuales a lo largo de un frente de 2 kilómetros. La niebla añadía confusión. Franceses disparaban contra franceses. Españoles casi atacaban a su propio compañero. El sargento Herranz mantenía la cohesión de su sección mediante gritos constantes y su imponente presencia física, golpeando con la culata de su mosquete a cualquier hombre que mostrara signos de pánico. Agotamiento de munición especial. Manuel Rodríguez disparó su última granada a las 8:15 de la mañana. La vio impactar en medio de un grupo francés que intentaba escalar una formación rocosa. La explosión los arrojó como muñecos. Después retiró el lanzador de su fusil y lo convirtió en mosquete ordinario. La fase innovadora de la batalla había terminado para él. Ahora sería combate tradicional hasta el final. Los franceses alcanzaron las primeras posiciones españolas a las 9 de la mañana. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal. Bayonetas contra bayonetas, culatazos, puñetazos e incluso mordidas en el frenesí de la lucha. Un soldado español llamado Adrián García mató a 3 franceses con su bayoneta antes de recibir un disparo en el pecho. Cayó aún intentando recargar su arma. Castaños observaba cómo sus defensas comenzaban a ceder en varios puntos. Los números finalmente importaban. Por cada francés que caía, había 2 más para reemplazarlo. Pero los españoles no tenían reservas. Cada hombre muerto o herido debilitaba irremediablemente la defensa. El general tomó la decisión inevitable: ordenar una retirada escalonada. La retirada española fue ejecutada con disciplina profesional. Compañías enteras se retiraban alternadamente, proporcionando cobertura de fuego mientras otras se movían hacia nuevas posiciones. Torres había planificado múltiples líneas defensivas secundarias precisamente para esta eventualidad. Los franceses conquistaban terreno, pero pagaban por cada metro con sangre. Leclerc sintió la victoria aproximarse, pero también su costo terrible. Había perdido aproximadamente 2.500 hombres en 2 días contra un enemigo numéricamente muy inferior, cuando finalmente sus tropas ocuparon las posiciones españolas originales al mediodía del 16 de noviembre. El triunfo sabía a cenizas. Los españoles se habían retirado en orden, llevando a sus heridos y, crucialmente, los fusiles de granada restantes.
Beaumont, ensangrentado pero vivo, plantó la bandera tricolor francesa en la cima de la colina que tanto había costado tomar. Pero no había celebración en su rostro. A su alrededor, el terreno estaba sembrado de muertos franceses. «Hemos ganado el campo», dijo amargamente a un subordinado. «Pero hemos perdido algo más importante. Hemos perdido nuestra invencibilidad». Marcha de los supervivientes. Manuel Rodríguez marchaba con los supervivientes españoles hacia el este. Estaba agotado, herido superficialmente en múltiples lugares, pero vivo. Su fusil de granada, ya sin munición especial, colgaba pesadamente de su hombro. Había matado más franceses en 2 días que en todo el año anterior de guerra de guerrillas, y sabía que su arma había cambiado algo fundamental. Para el anochecer, ambos ejércitos se separaron definitivamente. Los franceses ocupaban el campo de batalla, pero estaban demasiado maltrechos para perseguir. Los españoles se retiraban hacia posiciones más seguras, llevando consigo el conocimiento de que podían herir gravemente al aparentemente invencible Grande Armée. La batalla técnicamente había terminado en victoria francesa, pero era el tipo de victoria que destruye ejércitos. Informes y consecuencias inmediatas. Aquella noche, Leclerc escribió su informe final al mariscal Soult. Sus palabras eran sombrías. «Hemos tomado los objetivos asignados, pero a un costo inaceptable. El enemigo posee armas de tecnología avanzada que convierten nuestras formaciones de asalto en zonas de muerte. Recomiendo urgentemente revisar todas las tácticas de infantería hasta desarrollar contramedidas efectivas. La guerra en España acaba de volverse exponencialmente más peligrosa». Los españoles llegaron a sus líneas principales 3 días después. Fueron recibidos como héroes. Castaños informó personalmente al alto mando sobre el desempeño del fusil de granada. «Funciona», dijo simplemente. «Necesitamos 1000 de ellos, 5000, 10.000. Con suficientes de estas armas podemos equilibrar la balanza contra los franceses». Los armeros españoles trabajarían sin descanso durante los meses siguientes, produciendo más fusiles de granada, pero nunca alcanzaron producción masiva. Los arsenales carecían de capacidad industrial. Aún así, el arma continuó usándose en batallas selectas a lo largo de la guerra, siempre con efecto devastador sobre la moral francesa. Repercusiones estratégicas. La batalla, sin nombre oficial en los registros militares franceses, deliberadamente omitida de muchos informes para ocultar la humillación, tuvo repercusiones que resonaron mucho más allá de aquel valle castellano. En París, cuando los detalles finalmente llegaron a los estrategas imperiales, generaron debates intensos sobre el futuro de la guerra en la península ibérica. Napoleón mismo, al leer los informes sobre el fusil de granada español, habría comentado, según fuentes contemporáneas: «Los españoles nos enseñan que el ingenio puede compensar la industria. Es una lección peligrosa». El impacto inmediato fue táctico. Las divisiones francesas en España recibieron órdenes de evitar formaciones cerradas tradicionales cuando enfrentaran fuerzas españolas regulares. La doctrina de columnas de asalto, piedra angular de las victorias napoleónicas desde Italia hasta Prusia, requería adaptación urgente. Los manuales tácticos fueron reescritos. El entrenamiento incorporó nuevos procedimientos para dispersión rápida bajo fuego explosivo. Era una revolución silenciosa en el arte de la guerra. Significado para España. Para los españoles, la batalla representó algo más profundo que una victoria táctica. Durante 18 meses habían luchado con valentía, pero rara vez con ventaja tecnológica. El fusil de granada español demostró que la innovación española podía igualar o superar la ingeniería militar francesa. Los armeros como José María Bustamante se convirtieron en héroes nacionales, celebrados tanto como los generales. Era reconocimiento de que la guerra moderna requería tanto cerebro como coraje. Destinos personales. Manuel Rodríguez sobrevivió a la Guerra de Independencia, finalmente licenciado en 1814, después de la expulsión francesa. Volvió a su pueblo natal en Extremadura, llevando su fusil de granada como recuerdo. Los niños locales lo rodeaban para escuchar historias de la batalla, donde los franceses habían aprendido a tener las armas españolas. Nunca exageraba. Los hechos eran suficientemente extraordinarios. Murió en 1852 a los 63 años, habiendo vivido lo suficiente para ver a España transformarse nuevamente. El coronel Beaumont también sobrevivió,
aunque con cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Fue transferido al frente ruso en 1812, donde las formaciones cerradas todavía funcionaban contra el ejército imperial ruso. Murió en la retirada de Moscú, congelado en algún lugar de la estepa infinita. Sus últimas cartas a su familia mencionaban repetidamente aquellos 2 días de noviembre en España, cuando el mundo de la guerra cambió y nadie se dio cuenta. El sargento de Ranz recibió una condecoración personal del rey Fernando VII tras la restauración monárquica. Rechazó promoción a oficial, prefiriendo permanecer con soldados rasos. Ellos son los verdaderos héroes, insistía. Estableció una escuela para veteranos lisiados en Toledo, financiada parcialmente con su propia pensión. Enseñaba tácticas militares modernas, siempre enfatizando que la tecnología sin coraje es inútil. Pero el coraje sin tecnología es desperdicio de vidas. El general Castaños continuó su distinguida carrera. Aunque debates posteriores cuestionaron algunas de sus decisiones estratégicas en otras batallas, nadie jamás cuestionó su visión sobre el fusil de granada. Había identificado una necesidad crítica y desarrollado una solución innovadora. En sus memorias, escritas en los años 1830, dedicó un capítulo entero a aquella batalla. Vi soldados campesinos convertirse en artilleros de infantería. Vi tecnología cambiar el balance del poder en horas. Vi el futuro de la guerra y era aterrador. El general Leclerc nunca se recuperó completamente del golpe a su reputación. Aunque oficialmente había ganado la batalla al ocupar el terreno, todos sabían la verdad. Fue relegado a comandos de retaguardia, su carrera efectivamente terminada. Escribió extensamente sobre la necesidad de innovación militar francesa para contrarrestar las armas españolas, pero sus propuestas fueron ignoradas en gran medida. Murió en 1823, amargado y olvidado. Legado tecnológico. El fusil de granada español de 1809 representó un momento singular en la historia militar. Era conceptualmente avanzado para su época, anticipando las capacidades que décadas después serían estándar con el desarrollo de lanzagranadas militares modernos. Pero la España de 1809 carecía de capacidad industrial para producción masiva. Los arsenales fabricaron aproximadamente 1.100 fusiles de granada durante toda la guerra. Suficientes para batallas selectas, insuficientes para cambiar el curso general del conflicto. Los historiadores militares del siglo XIX estudiaron la batalla intensamente. Clausewitz, en sus análisis sobre la guerra peninsular, mencionó específicamente el fusil de granada como ejemplo de innovación táctica surgida de necesidad estratégica. Jomini, el teórico militar suizo, dedicó páginas a analizar cómo una tecnología limitada había producido efectos desproporcionados mediante aplicación inteligente. Ambos reconocían que España había aportado algo único a la evolución del arte militar. Memoria local. En el pueblo cerca del campo de batalla, los residentes locales establecieron un monumento modesto en 1875. Una placa de bronce lista los nombres de españoles caídos, seguido de una inscripción simple. Aquí, hombres comunes con armas extraordinarias demostraron que el valor español nunca debe subestimarse. Cada año, el 14 de noviembre, veteranos y sus descendientes se reúnen ahí. Las ceremonias se han continuado ininterrumpidamente durante más de siglo y medio. El valle mismo permanece en gran medida sin cambios. Agricultores ocasionalmente encuentran fragmentos de metralla al arar la tierra. Arqueólogos militares han excavado parcialmente el sitio recuperando restos de fusiles de granada y granadas sin explotar. Estos artefactos residen ahora en el Museo del Ejército en Madrid. Testimonio silencioso de una innovación nacida de la desesperación que desafió temporalmente la máquina militar más poderosa de Europa. Lecciones duraderas. La lección más profunda de la batalla trasciende los detalles tácticos. Demostró que la inferioridad numérica y de recursos puede compensarse mediante ingenio y aplicación inteligente de tecnología disponible. Los españoles no inventaron la pólvora ni el concepto de granada.
Simplemente combinaron elementos existentes de manera innovadora para resolver un problema específico. ¿Cómo detener columnas de infantería francesas sin artillería adecuada? Esta capacidad de innovar bajo presión extrema define momentos cruciales en la historia militar. La España de 1809, invadida y superada en armas, encontró una grieta en la armadura aparentemente invencible del Imperio Napoleónico. Esa grieta nunca se cerró completamente. Cada victoria francesa subsiguiente en la península vino con costos más altos y confianza más baja. El fusil de Granada no ganó la guerra, pero demostró que la guerra era ganable. Para los soldados que lucharon aquellos 2 días de noviembre, la batalla se convirtió en el momento definitorio de sus vidas. Habían participado en algo genuinamente histórico, una innovación tecnológica aplicada exitosamente en combate real contra un enemigo superior. Contaban sus historias con orgullo justificado, sabiendo que habían contribuido no solamente a la eventual liberación de España, sino también a la evolución del arte militar en sí. Reflexión final. El fusil de Granada español, de 1809, representa en última instancia la capacidad humana para adaptarse, innovar y resistir contra probabilidades aparentemente insuperables. Es un recordatorio de que la ventaja tecnológica es temporal, que la arrogancia invita al desastre y que subestimar al oponente es el primer paso hacia la derrota. Los generales franceses rieron del extraño fusil. Sus soldados muertos en aquel valle castellano pagaron el precio de esa risa.